Ya ¿cómo se llama? Ya les puse la práctica 1 en la página del curso para que la vayan checando. Ahorita al final les platico un poco más de pues, las instrucciones, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que entregar, para que quede bien claro y no haya dudas. Pero por si la quieren ir viendo, está aquí en esta sección de la página, ¿no? Se entrega en 2 semanas, entonces empiécenla con tiempo para que si tienen dudas, pues me vayan diciendo y no salgan todas las dudas un día antes a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, de todos modos, en las sesiones prácticas que tengamos, siempre antes de empezar les voy a preguntar cómo van, si tienen dudas, si es necesario que hagamos algún ejemplo o algo, pues lo hacemos, ¿no? O sea, la idea es que vayan trabajando de poco a poquito, ¿no? Entonces, vamos a checar el último tema de repaso del curso de IP. Me hago esto más grande. Y pues tiene que ver con dos cosas que vamos a estar utilizando así constantemente durante el curso, que son las funciones y los arreglos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que sepamos funciones? ¿Por qué es importante que sepamos arreglos? Pues justamente todos los programas, como vimos en algún punto, pues no los vamos a hacer de golpe en un solo bloque de código. Necesitamos seccionar todo para que cada parte de ese seccionado se encargue de hacer una tarea en específico y no nos esté costando buscar errores o no le estamos dando demasiado trabajo a un solo bloque de código, ¿no? Entonces, por eso tener funciones que nos permitan modularizar el código es muy importante. Y por el otro lado, los arreglos son un primer acercamiento a lo que son las estructuras de datos, que pues, llevan un curso específico de eso, y que nos van a permitir almacenar y manipular pues, grandes volúmenes de datos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es importante que los estemos manejando. En el curso de IP, uno de los últimos temas es arreglos, y dependiendo de el número de semanas del semestre, de lo que haya decidido el comité en ese semestre también, pues se ven o no se ven arreglos. Se ven matrices, perdón. Entonces, vamos a repasar únicamente arreglos. Voy a suponer que no vieron matrices en IP y eso lo vamos a tomar como un tema de este curso, ¿no? Entonces, ahorita basta con que dominen los arreglos de una dimensión, ¿vale? Entonces, vamos a empezar el repaso. Como les dije, nuestros objetivos son, número uno, recordar y ejemplificar lo que son las funciones. Vamos a recordar su sintaxis, para qué son útiles, cómo entran en el contexto de la programación modular. Y vamos a repasar también lo que son prototipos. Aquí ya vi que ya lo escribí mal. Pero bueno, ahí debería decir prototipos. Recuerden que los prototipos, ahorita los repasamos de todos modos, nos ayudan, o más bien le ayudan al compilador a poder verificar si estamos utilizando adecuadamente las funciones o no. Y por el otro lado vamos a recordar y ejemplificar el uso de aquí otra vez ya me equivoqué, ya era un poco noche, el uso de los arreglos, y vamos a repasar cómo se declaran, cómo se inicializan, cómo irlos automatizando estas operaciones mucho más rápido por medio de un for, ¿no? que es pues, básicamente la estructura que más se utiliza para manipular a los arreglos, y pues iremos viendo como planes a futuro de cómo vamos a estar utilizando estos arreglos ya para programas un poco más complejos, ¿no? Entonces, vamos a empezar repasando lo que es la programación modular, que pues si se acuerdan de su curso de IP, cuando hablamos de programación modular, lo que queremos es pues justamente separar los programas en partes más pequeñitas y que cada una de estas partes pues se encargue de una tarea específica del problema, ¿no? Por ejemplo, si el problema es, lo voy a ejemplificar con una analogía de la vida diaria. Vamos a suponer que es la cocina de un restaurante, pues no tenemos un chef que hace todas las recetas al mismo tiempo, tenemos todo un equipo donde pues una persona se encarga de los postres, una persona se encarga de las salsas, otra de las sopas o algo por el estilo, y al final pues si nos piden un platillo que involucre cosas de distintas áreas, pues se integran todas y resuelven el problema en equipo, ¿no? Es lo mismo cuando hacemos un programa, ¿no? No vamos a tener todo el código en un solo archivo porque pues todo se volvería súper tedioso, ¿no? Y sería muy difícil después encontrar algún error o agregarle nuevas funcionalidades. Por eso es mejor
hacer una separación. Por ejemplo, si ustedes implementaran, no sé, una calculadora, ¿no? Lo ideal no es que tenga un programa que vaya pues, haciendo todo en una única función. Necesitamos separarlo, ¿no? Una función que se encargue de resolver restas, otra que se encargue de sumas, ¿no? Otra que se encargue de analizar pues la expresión aritmética que nos están poniendo. Entonces, cada módulo debe de encargarse de una y solo una tarea. Y este tipo de estrategia se conoce como divide y vencerás. En muchos problemas de la computación aplicamos esta estrategia y nos ayuda a tener problemas mucho más, más bien tener soluciones mucho más ordenadas y mucho más fáciles de verificar. Si ya llevaron matemáticas discretas, también en la técnica de recursión se emplea esta técnica, ¿no? Yo voy reduciendo el problema a casos más chiquitos que pues después puedo integrar por medio del caso base. Entonces, divide y vencerás va a aparecer en muchos cursos que ustedes tomen, pero pues la estrategia es la misma, ¿no? Separar el problema en partes chiquitas y resolver cada tarea por separado, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que nos dice la metodología o el método de programación modular, más bien la técnica de programación modular, nos indica que pues vamos a dividir la solución de un problema en pequeños módulos y los vamos a estructurar e integrar jerárquicamente. Normalmente cuando se explica este tema, se dibujan diagramas modulares, ¿no? Dependiendo de con quién hayan llevado la materia, sabiendo o no, pero pues estos diagramas nos permiten ver quién manda a llamar a quién, qué función controla el flujo de ejecución, que en el caso de C es main, ¿no? Y pues cada módulo en particular tiene su respectiva entrada y tiene su respectiva salida. Por ejemplo, vamos a hacer un mini dibujo de diagrama modular. Déjenme, nada más les comparto el pizarrón. Por ejemplo, volviendo al caso de la calculadora, pues yo tengo que tener un módulo principal, que en este caso es el main, y ese módulo main pues manda a llamar a otros módulos que dijimos, pues vamos a tener un módulo que se encargue de la suma, otro que se encargue de la resta, a lo mejor necesito un módulo que se encargue de mostrar un menú, otro módulo que se encargue de analizar las expresiones, ¿no? Y entonces, pues cada uno de estos módulos es llamado por otro, ¿no? Incluso entre ellos pueden depender de los resultados, ¿no? Por ejemplo, en algún punto que lleven lenguajes o programación de sistemas, si quieren analizar expresiones, pues necesitan hacer a lo mejor un lexer, un parser, ¿no? Todo eso no se preocupen si ahorita no saben qué es, pero pues serían módulos que requiere el analizador de expresiones para saber si el programador puso bien los paréntesis, si puso correctamente la suma en alguna posición, ¿no? Entonces estos diagramas de módulos, también llamados diagramas modulares, pues nos ayudan a ver quién depende de quién. Es decir, main va a mandar a llamar a todas estas funciones que tenemos aquí o a todos estos módulos y a su vez estos módulos pueden mandar a llamar a otros. Entonces nosotros implementamos los diseños modulares siempre por medio de funciones, donde cada función tiene una entrada o entradas, tiene una salida y tiene su respectivo proceso, ¿no? ¿Qué es el proceso? Pues lo que va a hacer la función. ¿Sí? Entonces siempre en todo programa grande que ustedes vean, todo está dividido por módulos, ¿no? Incluso en algún punto van a haber patrones de diseño y esos patrones de diseño nos van a ayudar a separar pues el comportamiento en distintos módulos. El patrón más común y de los más famosos es el modelo vista controlador. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen una página web, tenemos que separar el comportamiento de las interfaces gráficas, por ejemplo, del front-end, esta idea de los botones, los links y demás. Esto se hace en un módulo particular. Todo el comportamiento asociado a estos módulos se hace en la parte del controlador y pues también necesitamos un modelo para establecer qué datos voy a guardar, qué campos, qué acciones, ¿no? Y todo eso lo tengo
en el modelo, y entonces cada cosa está separada por distintas tareas, y entonces pues tenemos responsables de cada una de las partes de este patrón de diseño, ¿no? Pero bueno, eso lo verán más adelante. Lo que quiero que quede claro es que el software no se hace en un único módulo, ¿no? Es decir, ahorita que pues estamos aprendiendo C, pues no voy a hacer todo en main, porque si no, el programa es muy difícil de ir trabajando a la larga y de irle dando mantenimiento, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a volver entonces al repositorio. Y pues justamente para poder implementar este diseño o esta forma de programación, ¿no? Justamente C nos proporciona lo que se conoce como función, y las funciones tienen esta sintaxis, ¿no? Entonces, aquí voy a tener que colocar el tipo de regreso, que ya hemos repasado cuáles eran los tipos de C, que pueden ser, por ejemplo, enteros, flotantes, caracteres, ¿no? Cualquiera de estos tipos, int, long, ¿no? Short, char, ¿no? Cualquiera de estos tipos de datos que ya repasamos, pues son los que le vamos a indicar a la función que va a devolver. Es decir, función, quiero que me devuelvas un entero. Función, quiero que me devuelvas un carácter, ¿no? Y en caso de que la función no devuelva nada, pues le ponemos un void, ¿no? Después vamos a asignarle un nombre a la función, ¿no? Que nos permita hacer uso de ella. Esto es muy parecido a matemáticas, seguramente en sus clases de cálculo habrán visto funciones, ¿no? Y uno normalmente en matemáticas le ponemos a las funciones f, le ponemos g o h. Ese es el nombre de la función. Entonces, si yo quiero utilizar la función, escribo, por ejemplo, f de 2, f de 3, ¿no? H de 4. Entonces, eso que yo le paso entre paréntesis a la función, le llamo aquí parámetros, ¿no? Entonces, los parámetros me van a permitir resolver el problema en términos del cuerpo de la función. Por ejemplo, en matemáticas uno escribiría, uno escribiría algo como esto. Yo digo, pues mira, tengo la función f de x que devuelve pues x más 2, ¿no? Y entonces si yo mando a llamar esa función o la evalúo con una entrada, por ejemplo f de 2, pues esto que me va a devolver, pues sustituye la x por 2, súmale 2, y esto es igual a 4. Entonces, en programación yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero pues necesito un poquito más de información para que la computadora sepa qué va a recibir la función, qué tipo de dato tiene que devolver y que haga los cálculos mucho más precisos. Los tipos siempre nos dan mucha ayuda al momento de programar, entonces nunca los pierdan de vista. Entonces, por ejemplo, ¿cómo definirían esta función en C? ¿Alguna idea? O ya los perdí. Ideas, ¿qué tendría que devolver esta función? Un flotante. Un entero o un flotante, ¿no? Vamos a suponer que es un entero. Entonces ponemos int. ¿Cómo se llama la función? X. X. No, X es la entrada de la función, ¿no? Justo, es f, ¿sale? Pues el nombre es este y lo que recibe es esto. Entonces la función se va a llamar f. ¿Y X de qué tipo tendrá que ser? También entero. También entero, porque le voy a sumar un 2, por ejemplo. Entonces aquí ponemos, ok, vas a recibir un dato de tipo entero que se va a llamar X. Y entonces abrimos las llaves. En las llaves voy a poner lo que quiero que me devuelva la función. ¿Qué me tiene que devolver esta función? Un entero. Un entero, ¿no? ¿Y qué entero es? ¿Qué le tengo que hacer a la X? Sumarle un 2. Sumarla. Un 2. Entonces le digo a la función, quiero que me regreses. X más 2. Y listo. Entonces después, cuando yo ya quiero utilizar esta función en algún programa, pues ya nada más escribo f y le digo quiero que te mandes llamar con 2 y eso me va a devolver 4, ¿no? Incluso la puedo guardar en una variable y funciona exactamente igual que en las matemáticas. Necesitamos tener un poquito más de detalles porque si no, el compilador no sabe qué le estamos diciendo, pero en general es lo mismo, ¿sale? Entonces, esta noción de funciones nos va a permitir implementar los módulos, ¿no? Por eso es importante. Ahora, algo que también es necesario recalcar es que la parte del return no siempre es obligatoria cuando el tipo de función sea void.
Las funciones que tienen este tipo void normalmente las utilizamos, por ejemplo, para imprimir un mensaje o para ejecutar alguna acción que no requiera manipular algún tipo de dato. Por ejemplo, yo podría definir una función saludo como void, porque no me va a devolver nada, que no reciba parámetros. Si no quiero que reciba parámetros, puedo dejar los paréntesis vacíos o ponerle aquí explícitamente void. Y aquí pues nada más le decimos, quiero que me imprimas una cadena, por ejemplo, hola, ¿no? Y listo. La función, si se dieron cuenta, no tiene una operación de return, y esto ocurre justamente porque la función tiene el tipo void la primitiva void para indicarme que la función no devuelve ningún tipo de dato, ¿vale? Entonces, eso es importante para cuando definan funciones que no necesariamente devuelven un valor. Y aquí yo no podría hacer algo como decir, ah, pues mira, quiero que en A guardes el resultado de saludo. ¿Por qué no lo podría hacer? Pues porque saludo no devuelve ningún tipo de dato y aquí pues la A está esperando un entero y eso pues no tendría mucho sentido, ¿vale? Entonces si yo quiero mandar a llamar saludo, pues no la voy a guardar en ningún lado, simplemente la ejecuto de esta forma, imprime hola y listo, se acaba todo el comportamiento de saludo. Iremos viendo poco a poquito más funciones de este estilo, pero pues váyanlo recordando, ¿vale? Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejemplo del día de hoy, que pues consiste en repasar, aquí ya me equivoqué, me faltó quitarles todo igual, pero tenemos que repasar la estructura de las funciones. Entonces vamos a analizar este código primero que nos genera sucesiones, que me lo cargo en Replit. Mm, Entonces, esto ya no lo necesito. Todos los programas siguen ahí, ¿eh? Si quieren la liga, creo que la puse en la página, si no ahorita se las mando. Entonces, bueno, voy a quitar esto y lo voy a hacer más grande. Luego en las grabaciones como que la definición del video baja y no se alcanza a ver lo que estoy presentando. Entonces, bueno, tenemos este programa que básicamente lo que queremos es que reciba o que me imprima el doble de los primeros 100 números naturales, es decir, el doble del 0, el doble del 1, el del 3, el del 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo podría hacer eso con un for común y cualquiera, pero pues me conviene más hacer una modularización. En este caso estoy definiendo aquí arribita una función que me calcula el doble de un número. Entonces esta función que calcula el doble de un número necesita devolver un número entero, ¿no? Porque el doble de un número pues sigue siendo un número. En este caso estamos suponiendo que la función va a recibir un entero que se llama n. Entonces si yo quiero que me calcule el doble de un número, de hecho aquí está mal, debería ser 2. El doble de un número, pues es multiplicarlo por 2. Entonces, ¿qué me tiene que devolver? Pues el producto de 2 por n. Y listo, eso es lo que hace la función. Entonces, si yo aquí le paso un 2, pues me va a devolver un 4. Si yo le paso un 3, me va a devolver un 6 y así sucesivamente. Entonces, aquí en este punto, nótese que la estoy definiendo antes de main. Ahorita platicamos que esto no es del todo idóneo, pero bueno, lo estoy definiendo antes de main. Y después estoy ejecutando este for. Este for me está inicializando una variable i igual a 0 y va a verificar que en cada iteración mi i sea menor a 100. Entonces va a tener los valores de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 99, porque el 100 pues ya no va a ser menor que 100, entonces se va a detener en el 99. Y en cada iteración, pues le voy a ir sumando un 1 a mi i. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en cada iteración? Voy a imprimir un número, que en este caso es el doble de mi variable de control i. Entonces, la primera vez, cuando i valga 0, pues doble va a recibir un 0 y me va a devolver 2 por 0, que es 0. La segunda vez va a valer 1
y va a imprimir doble de 1, que pues es 2 por 1, 1. Y así sucesivamente con cada número hasta llegar al 99. Recuerden que no le estoy poniendo llaves porque el for solo está recibiendo una instrucción y en ese caso no es necesario. Y después, pues como toda función main, tengo que devolver un 0. Entonces vamos a compilar y ejecutar el programa para que veamos que sí funciona. Sí funciona, ¿no? Me está imprimiendo aquí, medio se acomodaron feo por el tamaño de la terminal, pero bueno, me está mostrando el doble del número 0, el doble del número 1, el doble del 2, y así sucesivamente, hasta llegar al 198, que es justamente el doble de 99, ¿sale? Entonces, esta es una forma de estar utilizando funciones. Yo hubiera podido poner aquí directamente el código, digo, aquí es una función muy sencillita, pero lo puedo ir modularizando de manera que sea mucho más fácil ir depurando, ¿no? A lo mejor mi procedimiento de ir recorriendo los números, que es este for, pues está bien hecho. Pero a la hora de calcular los resultados, a lo mejor yo aquí me equivoqué, por ejemplo, hace ratito que tenía el n por n, y yo lo ejecuto, otra vez lo compilo, lo ejecuto, y veo que los resultados, pues como que no son los que yo estaba esperando, me estaba volviendo cuadrados en vez de dobles. Entonces, si yo hubiera hecho todo directamente en main, pues tendría que ir revisando línea por línea main, pero pues me puedo dar cuenta que la función que está fallando es doble. Entonces ya nada más voy a buscar esta función y corrijo el error directamente aquí, sin necesidad de que le mueva a la función principal, que es la que lleva el control del programa, ¿sale? Entonces, esa es la principal idea de las sucesiones, que nos permitan resolver los problemas mucho más sencillo porque tenemos todo modularizado, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vale, Sí, todo bien. vale, gracias. Entonces vamos a checar la primera actividad para que me ayuden a hacerla. Profe, Entonces, dime. iba a decir de algo del main, que por qué lo puso abajo en Ah, el principio. sí, es justamente para ejemplificar que está mal que lo pongamos abajo. Ahorita vamos a retomar esto, pero sí está bien que observen que lo pusimos abajo. Ahorita lo retomo, ¿va? Sale. Entonces vamos a hacer la primera actividad entre todos para que pues vayamos practicando y vayan pensando en cómo integrar esto. Entonces lo que queremos es definir un programa que encuentre el valor de... Aquí está mal. Bueno, que defina una función que calcula el máximo el valor máximo de 3 números y queremos utilizarlo con el 1, el 7 y el 2. Es decir, no necesito una entrada del usuario, sino que internamente el programa me encuentra el máximo entre el 1, el 7 y el 2. Evidentemente necesito hacer una función. Entonces, si yo mando llamar al programa, que le vamos a llamar máximo 3, me tiene que devolver el 7, ¿vale? Porque es el máximo de estos 3 números. Y después lo podría probar también con otros valores. Entonces aquí el principal problema pues, es definir el programa completo, ¿no? Entonces vamos a definirlo. Dijimos que el programa se llama múltiplos, digo, mayor 3. Entonces el programa, pues yo nada más lo ejecuto y quiero que me imprima el mayor de 3 números. Entonces si yo hago mi diagrama de flujo como lo hemos estado haciendo usualmente, pues yo tengo mi inicio, y después lo que hacía era pedirle los datos al usuario, pero aquí no necesito datos de usuario, el programa únicamente me va a generar una salida. Entonces, ¿qué salida me tiene que generar? Pues el mayor de 1, 7 y 2. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Ideas? De la salida, ¿qué tiene que ser, profesor? Me tiene que imprimir un 7 porque ese es el mayor de 1, 7 y 2. Internamente quiero que me calcule el máximo de esos 3 números. Primero sería 3 variables, ¿no? Voy a necesitar 3 variables, pero dijimos que no queremos que main haga todo el proceso. Entonces lo necesitamos hacer Una función. aparte, necesitamos una función. Entonces aquí en mi flujo tengo que mandar a llamar a esa función. Por ejemplo, sea mayor. Y mayor va a recibir mi 1, mi 7 y mi 2.
¿vale? Y después, pues ya nada más imprimo ese valor. Vamos a guardarlo en una variable. Decimos, quiero que imprimas m, ¿no? Y ya, pues ahí terminaría el flujo, pero esto es el flujo de main, ¿no? Aquí le voy a poner una nota. Esto es main. Necesito definir ahora cómo se comporta esta función que acabo de definir. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues en un diagrama de flujo aparte, mayor. Entonces, inicio. Mi entrada son 3 números, lo voy a poner acá abajo. Le podemos poner el nombre que nosotros queramos, por ejemplo, A, B y C. ¿Y cuál será la salida de este módulo que se llama mayor? El número mayor. El número mayor. Exacto. Y le vamos a devolver el número mayor entre A, B y C. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago eso? Supongan que ya recibí mi A, B y mi C. ¿Qué tendría que hacer este algoritmo, este diagrama de flujo? Comparar los números. ¿Ok? Entonces necesito un if, ¿no? ¿Qué comparo con qué? Si A es mayor o igual a 3. A B, perdón. A B, ¿ok? ¿Qué hago? Vuelve a comparar Pero ahora ¿con quién? con C, ¿no? Con C, ¿no? Entonces, si esto se cumple, comparo ahora A con C. Y si A es mayor a C, ¿qué puedo concluir? Que imprima. Exacto, ¿no? Entonces, A es el mayor. ¿No se podría hacer en una sola con un conector y? Exacto, ¿no? Podríamos utilizar los operadores lógicos también, ¿no? Si A es mayor o igual a B y A es mayor o igual a C, pues imprimimos A. De hecho, vamos a hacerlo así para que no me ocupe mucho espacio en el diagrama. Entonces, si A es mayor o igual a B y A es mayor o igual a C, pues imprimimos A es mayor, ¿no? O imprimimos solo A. Y si no, ¿qué comparo? La B con la C. La B con la C, justo porque pues si A es menor a B, pues significa que B es mayor a A, entonces ya no la tengo que comparar con C, lo voy a poner acá abajo. Si, ay no, perdón. Si B es mayor o igual a C, ¿qué imprimo? Que B es el mayor. Y si Exacto, no, pues la C es el mayor. exactamente. Entonces, aquí imprimimos B. Y en caso contrario, imprimimos C. Y pues todos, una vez que se impriman, pues, llegan al fin, ¿no? Sí, entonces esta es la idea, pero nótese que es un diagrama de flujo para la función que voy a definir y un diagrama de flujo que es el que va guiando toda la ejecución. Entonces vamos a programarlo ahora sí. Entonces voy a definir un nuevo archivo. Se llame mayor 3. Entonces, como voy a mostrar resultados en pantalla, pues necesito mi ya conocida función ctdio, ¿no? Entonces, ¿qué hago primero? Puede, Su función. Definimos la función. Entonces, mayor, que dijimos que recibía 3 números, ¿no? Y devuelve el mayor entre esos 3 números. Entonces, ¿qué tiene que devolver la función? solo un entero. Solo un entero. Y se va a llamar mayor. ¿Y qué recibe? Ahí. Va a tener las El 1 al entradas 7. de Exacto, A, B y C. ¿Y A, B y C de qué tipo son?
Enteros. Entero. A, B y C. Entonces ya hacemos lo que nos está diciendo el diagrama de flujo. Me dice compara A con B. Entonces comparamos A con B. Entonces si A es mayor o igual a B, me lo separo, y A es mayor o igual a C, y como bien dijeron, eso significa que A es el mayor, entonces regresamos a. Y la segunda condición, ¿cuál era? Que si B era mayor o igual a C, imprimiéramos C. Digo B. Entonces, else if B es mayor o igual a C, regresa B. Y en caso de que no se cumpliera ninguna de estas condiciones, dijimos regresa C. ¿Sale? Entonces, ¿dónde utilizo, perdón, aquí, era return, C, ¿no? Y entonces, ¿dónde mando llamar a mayor? En el main. En el main, ¿no? Entonces, main, dijimos que ya es un viejo conocido, entonces main devuelve un entero, recibe nada, un void, y entonces pues, simplemente mandamos llamar a mayor, pero nos interesaba el mayor de 3 números, que dijimos que era el 1, el 7 y el 2. Entonces le vamos a decir a C que nos imprima este valor, lo puedo guardar en una variable o lo puedo mandar llamar directamente en el print. Pues lo imprimimos, print f, queremos imprimir un entero, después nos hacemos salto de línea, y pues que nos imprima esa m que ya calculó, y como siempre, después nuestro return 0, ¿sale? Entonces aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Está mandando llamar a mayor, que es la función que tenemos aquí, va a sustituir la a por un 1, la b por un 7, la c por un 2, y ¿qué va a decir? Pues mira, si a es mayor o igual a 7, ahí ya es falso, entonces no entra, me voy por acá. Entonces, si b es mayor o igual a c, pues justamente 7 es mayor o igual a 2, pues va a imprimir el 7, ¿sale? Eso es la lógica que va a seguir el programa. Vamos a ejecutarlo para ver si es cierto. SC, mayor 3, ejecutamos, nos imprime justamente el 7 que queríamos, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, ninguna. Sale. Entonces vamos con lo siguiente, que sería pues repasar lo que son los prototipos. Entonces, nosotros hasta ahorita, o al menos en los ejemplos que hicimos aquí, pues estábamos restringiendo a que la función siempre tiene que estar al inicio del main. Eso pues es sencillo de hacer cuando tenemos poquitas funciones, pero si en algún punto yo estoy diseñando mi main, pero todavía no sé qué funciones voy a tener o qué voy a ir necesitando, siempre se recomienda que main esté al inicio, para que conforme vaya necesitando otras cosas, pues las vaya poniendo abajo y se vaya viendo como la jerarquía. Entonces, para esas situaciones yo necesito definir lo que se conoce como un prototipo, ¿no? Y viene de, pues, esta noción de prototipos en la vida real, ¿no? Antes de sacar algún producto al mercado, pues se tiene que hacer algún prototipo, ¿no? Por ejemplo, si voy a fabricar una silla, necesito hacer el dibujo de qué cosas va a necesitar la silla y todo, ¿no? Entonces, el dibujo, los planos de la silla, pues terminan siendo un prototipo. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Yo voy a necesitar definir algunas funciones y necesito saber cómo va a ser diseñada, todavía no la tengo que implementar, pero pues ya puedo ir definiendo su estructura. Entonces, para que yo pueda usar los prototipos, pues viene justamente de este problema, ¿no? Si yo quiero que una función la pueda utilizar el main, pues tiene que ser definida antes de invocarse, ¿no? Que es lo que estábamos haciendo aquí. Ahí, no, ahí. Aquí, ¿no? Definía mayor antes de que main la pudiera utilizar, ¿vale? Pero, pues esto nos restringe a colocar las definiciones antes de nuestro querido main para que, pues, las podamos usar en el cuerpo de la misma. E incluso si yo defino otras funciones que dependan de otras, pues las voy a tener que ir definiendo en ese orden como jerárquico, y eso pues a veces también es medio tedioso, ¿no? Porque tengo que estar recordando quién va antes de quién va a mandar a llamar a quién, y digo, aunque tengo el diagrama,
pues a la larga el código se va haciendo más y más grande y pues es más difícil detectarlo, ¿no? Entonces, aquí también va a depender del compilador. Hay compiladores que ya arreglan ese problema automáticamente, pero en caso de que no, pues necesitamos utilizar los prototipos. Entonces, Replit, por ejemplo, no arregla este problema. Si yo coloco la definición después, nos va a lanzar una advertencia. Acuérdense que cuando programamos tenemos tres posibles situaciones hasta ahorita. El programa funciona muy bien y nos da el resultado que queremos. El programa encuentra un error, se detiene la ejecución y pues lo tenemos que reparar de alguna manera, o el programa me lanza una advertencia. La advertencia me va a dejar que el programa se compile, se va a poder ejecutar, pero me está diciendo, si tú no corriges esta advertencia, puede que ocurra algún problema en el futuro. Entonces, las advertencias a veces los programadores las omitimos porque pues a veces son advertencias así de esta función ya no va a funcionar, valga la redundancia, en esta versión del lenguaje. O a lo mejor y ya existe un nuevo paquete, entonces te sugerimos que la corrijas, ¿no? Entonces las advertencias a veces son ignoradas, pero no es una buena práctica estarlas ignorando. Siempre hay que ver qué es lo que nos sugiere la advertencia y ver cómo la podemos ir corrigiendo, ¿no? Entonces nunca ignoren las advertencias, ¿va? Y la advertencia que nos da en este caso el compilador, pues justamente ocurre a que cuando yo intento compilar, ahorita hacemos un ejemplo, si main no encuentra la función porque no la definí al inicio, pues me va a decir quién sabe quién es, por ejemplo, mayor, y va a tronar, ¿no? O sea, me va a decir no sé quién es main, no sé quién es mayor, no sé si recibe números, no sé si recibe char, ¿no? Entonces, pues necesito que tú me des más información si quieres colocar la función después, ¿no? Entonces, con el prototipo, yo le digo al compilador, le digo, mira, en algún punto del programa va a aparecer una función que se llama mayor. Esta función va a devolver un entero y va a recibir 3 enteros. No sé cómo funciona todavía, solo te estoy diciendo que recibe. Entonces, si tú la encuentras en tu código, quiero que verifiques que en efecto le están pasando enteros y que la estás guardando o imprimiendo donde se pueden utilizar enteros. De lo contrario, por favor, manda un error, ¿no? Entonces, para yo colocar los prototipos voy a utilizar esta sintaxis. Únicamente basta saber qué devuelve la función, cuál es su nombre y cuáles son los tipos de los parámetros que recibe. Aquí ni siquiera me importa mucho el nombre de los parámetros. No me interesa si el parámetro se llama A, si se llama B o algo por el estilo. Basta con que yo ponga el tipo, ¿no? Por ejemplo, int, char, ¿sale? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Entonces tenemos otra vez nuestro programa que aquí sigue con la definición errónea. Bueno, lo voy a abrir aquí para corregirlo. Ejemplo 2. Voy a subir los dos de una vez para que no los esté buscando. Entonces tenemos este código, ¿no? Entonces hace ratito teníamos la función doble y la habíamos definido al inicio. Vamos a ver qué pasa si yo la intento ejecutar poniendo la función abajo. Entonces, mi programa se llama sucesión 2. No me dejó compilarlo. ¿Por qué no me dejó compilarlo? Ah, pues porque el compilador va línea por línea y me va a decir, ok, main tiene que devolver un entero y no recibe nada. Ok. Entonces vemos que main devuelve un entero y el compilador dice, ok, todo está bien hasta ahí en main. Ahora vamos a revisar qué es lo que hace main internamente. Dice, ok, va a ejecutar un for, el for está bien escrito, muy bien. Estoy asignando una variable entera y le estoy poniendo un 0, por lo tanto estoy haciendo bien la asignación. Estoy comparando que i sea menor a 100 y ya me habías dicho que i es un número entero, entonces esta comparación sí se puede hacer. Entonces todo bien hasta ahí. Aquí le estoy pidiendo a i que se incremente en 1. Como i es una variable entera, pues nuevamente todo se está haciendo correctamente. El compilador hasta ahí no se va a quejar. Y después llega este print. Y este print me dice, quiero que imprimas algo de tipo numérico, ¿no? Por eso tiene el porcentaje de. Entonces, el main justamente dice, ok, voy a pasar por acá y necesito saber que el doble, pues justamente corresponde con que aquí voy a imprimir un entero.
Pero el compilador dice, pues no me has dicho qué tipo tiene doble, no me has dicho qué va a devolver, qué recibe. Al menos yo te puedo garantizar que la I es entera, porque pues es lo que me estás pasando, pero yo no sé qué devuelve doble. Entonces el compilador pues justamente me lanza este warning, ¿no? De hecho, les dije, es un warning o una advertencia, y sí me va a dejar compilarlo. Aquí está, de hecho, compilado. Digo, no lo podemos ver, pero aquí está la compilación. Pero me lanza esta advertencia de no me estás diciendo quién es doble, yo no pude verificar los tipos, entonces es muy probable que cuando tú lo ejecutes me mande un error. O a lo mejor y no, a lo mejor y tú sí estás haciendo bien las cosas, pero yo no te puedo ayudar a garantizar eso. Entonces, pues por eso nos está lanzando el error. De hecho, si yo ejecuto el programa, en la sucesión 2, sí me está haciendo todo correctamente, pero el compilador me está diciendo, yo no lo pude verificar, entonces es bajo tu propio riesgo. Entonces siempre hay que aprovechar al compilador que nos va guiando en hacer verificaciones. Si yo puedo hacer que el compilador haga una verificación antes de ejecutar, eso me va a ayudar a detectar errores en un futuro. Y una manera de hacer esto, pues, es controlando los tipos que tiene el lenguaje. Entonces, en su lugar, vamos a añadir un prototipo para que nos deje de salir ese warning y que el compilador nos pueda ayudar. Entonces, ¿cómo pongo un prototipo? Pues lo voy a colocar aquí al inicio del programa. Se pueden poner realmente en cualquier punto, siempre y cuando aparezcan antes de donde yo mande llamar la función, pero para no estar ahí revolviendo el código y que sea poco legible, lo vamos a poner al inicio. Entonces, aquí el prototipo me dice, ok, tú en algún punto del programa vas a encontrar una función que se llama doble, que devuelve un entero y recibe un entero. Entonces, cuando tú hagas la compilación, verifica que en efecto se esté cumpliendo lo que me está diciendo el prototipo. Entonces, hago todo el análisis que hice hace ratito y llego aquí a este punto. Print, recuerden, me decía, quiero que devuelvas o que imprimas en pantalla un entero. Entonces, lo que tengo que tener de este lado, pues es justamente algo de tipo entero. Entonces, me fijo, ok, doble, ¿qué devuelve? A un entero. ¿Qué recibe? Un entero. ¿Y de qué tipo es? A entero. Ok, entonces estás mandando llamar bien a doble y yo te garantizo que no va a haber ningún error de tipos cuando imprimas el resultado. Y hasta ahí termina la verificación. Y dense cuenta que aquí al programa o al compilador ni siquiera le importa cómo implemente doble, ¿no? O sea, aquí abajo está la implementación. No le importa realmente porque aquí lo único que quiere saber es que reciba y devuelva lo que le está diciendo el programador que tiene que recibir y devolver. Ya más adelante viene y verifica los tipos de doble y pues todo al parecer funciona correctamente, ¿no? Entonces si yo vuelvo a compilar ahora este programa, ya compila sin lanzarme esa advertencia de hace rato, porque ahora el compilador está seguro que lo que me está generando pues no tiene ningún error, al menos de tipos, ¿no? Puede haber algún error de lógica por parte del programador, pero pues el compilador ya se lava las manos y ya no nos dice, pues si hay un error ya no es mi culpa, básicamente. ¿Vale? Entonces, dudas con para qué funcionan los prototipos, ¿todo bien? Sí, profesor, todo claro. Sí. De acuerdo, ¿no? ¿Qué nos pusieron en el chat? Exacto, es como un escáner, ¿no? El compilador, básicamente, digo, no lo hace así sobre el código tal cual. Les digo, esto lo van a ver en lenguajes de programación, para que vean cómo se implementa un lenguaje, pero en general, pues sí, va de cierta forma escaneando el código y va viendo que todo esté bien escrito, que los tipos correspondan bien, que pues la semántica, digo, aquí no lo estoy ejecutando todavía, estoy haciendo un análisis únicamente sobre lo escrito, pero el compilador trata de ayudarnos lo más que pueda, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué más? Vamos a hacer entonces la actividad, entre todos otra vez. Es esta. Entonces, queremos retomar ahora nuestro programa del máximo de 3 números y lo que queremos hacer pues es modificarla de forma tal que se especifique en el prototipo pues, de la definición, ¿no? Entonces el ejercicio está muy sencillito. Lo que queremos hacer ahora es modificar nuestra función que teníamos anteriormente
para que ahora funcione como un prototipo. Entonces, no vamos a poner la definición aquí arriba, la vamos a quitar, va a aparecer acá abajo. Entonces, incluso algunos compiladores nos van marcando con ciertos colores de errores. Por ejemplo, aquí nos dice justamente alguna advertencia que me podría lanzar el compilador. Vamos a comprobarlo. Si yo lo compilo así, me está lanzando la advertencia que teníamos hace ratito. Entonces, la manera de corregirlo, pues, es agregando un prototipo. ¿Qué prototipo tengo que añadir? ¿Quién me puede decir? int mayor. Int mayor, muy bien. Prácticamente casi Int. la línea 13, ¿no? Int, ¿no? Exacto, ¿no? Va a ser la línea 13, pero ¿qué le voy a quitar? El tipo de... Las variables. El nombre de las variables, ¿no? Los tipos sí los voy a dejar. Aquí le ponemos int e int. De hecho, pues el diseño propio nos va diciendo que recibe, que devuelve, entonces yo podría ni siquiera saber cómo implementar la función y ya poner esto. De hecho, en realidad, los prototipos deberían escribirse primero que la función. Digo, ahorita nosotros lo estamos haciendo para arreglar el código, pero en general esto lo deben de hacer antes de definir la función. Es una buena práctica. Entonces, si lo compilamos, pues ya funciona nuevamente como esperábamos, ¿no? Más adelante iremos haciendo ahí más ejemplos de esto, pero en general esa es la esencia del uso de prototipos, ¿va? Entonces, ¿dudas? ¿Traumas? ¿No? Vale. Vale, muy bien. Cuando Entonces, declaramos, profe, la función no lleva también lo que es el nombre de las variables. aquí en el prototipo Ajá, ¿ya no es necesario? no es necesario, porque el nombre realmente solo nos ayuda a nosotros como programadores, ¿no? Así de, pues quiero checar cuál de estos tres valores es mayor, pero eso solo los voy a usar en la implementación. Y al prototipo no le interesa la implementación, solo quiere saber qué recibe y ya, ¿vale? Ah, Para perfecto. que cuando encuentre mayor lo verifique, pero el nombre no es relevante, ¿va? Sí. Sale. Ok, entonces vamos a pasar a lo siguiente, que son los arreglos. Entonces, los arreglos son el dolor de cabeza más grande cuando uno está aprendiendo a programar, porque pues a veces uno espera que ocurra alguna cosa y ya que ejecutan el código se dice, no, pues no, yo no voy a hacer lo que tú me digas, va a pasar esta otra cosa, ¿no? Entonces, los arreglos se tienen que estudiar con calmita, porque siempre pues pueden ocurrir errores de cualquier tipo si no los voy controlando pues con el cuidado que se debe, ¿no? Puede que me pase de localidades, puede que termine accediendo a una parte de la memoria que ni siquiera sabía que existía, y cuando estoy aprendiendo a programar, pues si no lo voy haciendo con cuidado, pues a veces ni sé qué está pasando, ¿no? Entonces siempre hay que tenerle, cuando uno está aprendiendo a programar, hay que tenerle respeto de cierta forma a los arreglos, porque pues sí son un poco confusos, ¿no? Entonces la práctica les va a ir ayudando a ver, es que el arreglo pues no lo inicialicé bien, o me estoy pasando de índices o algo por el estilo. También depende del lenguaje de programación y qué cosas nos permita o no hacer. C es uno de estos lenguajes que, no sé si ya se los dije, pero C es uno de estos lenguajes que sigue una filosofía del programador sabe lo que hace, y entonces si yo no sé lo que hago, pues ahí no me va a ayudar mucho a evitar algunos errores, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado cuando estemos trabajando con arreglos. Dime, Brian. No, nada, perdón, profe, que la Ok. apachurré. No te preocupes. Va, entonces, en general, cuando yo quiero saber qué es un arreglo, pues vamos a decir que son localidades de memoria que almacenan datos del mismo tipo. ¿A qué me refiero con esto? Pues si se acuerdan, su memoria se va separando por celdas, ¿no? Cuando vieron la arquitectura de von Neumann en IP o la van a repasar en alguna otra materia, pues la memoria pues está separada por celdas, ¿no? Yo puedo guardar aquí, pues mira, aquí quiero que A valga 2, aquí quiero que guardes C con 3, y ahí puedo estar jugando con las celdas. Sin embargo, yo puedo reservar todo un espacio de celdas
y los puedo manejar como de manera única, ¿no? Por medio de un arreglo, ¿no? Entonces, si pensamos en la memoria gráficamente, tengo el pizarrón, yo pues en general tengo la memoria así, ¿no? Digo, la estoy representando como un dibujo, porque pues es mucho más intuitivo, pero en la realidad pues son puros circuitos por ahí conectados y componentes y demás. Entonces yo podría tener por aquí una variable A con 2, por aquí podría tener una B con 3, y en general puedo tener datos por ahí almacenados en la memoria en algún punto, ¿no? En general, la estructura de la memoria es mucho más compleja, como verán en otras materias, pero digamos, para que sea más fácil de entender, la estoy dibujando así. Entonces, un arreglo no es otra cosa más que en lugar de tener una celda, agrupar todo un bloque de celdas, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, en todos estos datos yo quiero que tú almacenes enteros. Y ese espacio quiero que lo identifiques con el nombre de, no sé, X, ¿no? Entonces, X va a ser toda esta sección de la memoria donde quiero que almacenes datos de tipo entero. Entonces aquí yo ya puedo almacenar un 4, un 6, un 8, un 7, y todos van a pertenecer al mismo espacio de memoria que sería la X. Entonces si yo quiero obtener el 4, pues le digo, quiero que me des el que tienes en tu primera celda de memoria. Entonces me va a devolver un 4. Si quiero el 6, pues me va a devolver necesito el 1, ¿no? Entonces estos espacios de memoria se indexan por medio de lo que le llamamos, pues, índice, ¿no? Entonces el primer lugarcito tiene un 0, el segundo tiene un 1, el tercero tiene un 2, y así sucesivamente. Siempre empezamos a contar en 0, ¿no? Entonces eso es básicamente un arreglo. Nosotros normalmente pues no lo representamos directamente en la memoria, sino que casi siempre lo dibujamos como una tabla horizontal donde pues vamos a ir colocando los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos 4, pues aquí tenemos al 4, al 6, al 8 y el 1, tiene sus índices, y pues este arreglo se llama X. A cada una de estas a cada una de estas cosas que tenemos aquí, ¿no? Les llamamos elementos del arreglo. Para poder acceder a los elementos necesito estas cosas, que son los índices, o también a veces les llaman coordenadas, o también a veces les llaman posiciones. Pero es más común que les llamemos el índice, y todas tienen que ser de un mismo tipo, ¿no? En este caso son enteras, ¿sale? Yo no puedo almacenar caracteres con enteros, o enteros con cadenas, o cosas por el estilo. Siempre todo tiene que ser del mismo tipo, ¿sale? Entonces eso es en general un arreglo, ¿no? Y como les dije, pues a veces hay que tener cuidado porque hay lenguajes que nos dejan salirnos de la memoria, ¿no? Entonces, si yo no voy haciendo las cosas con cuidado, es decir, si no estoy consciente de dónde a dónde van los índices, qué celdas están vacías y cosas por el estilo, pues puedo ocasionar problemas un poco graves, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Si están usando un compilador en línea, pues no pasa nada, porque el compilador en línea, pues está usando una máquina ahí virtual, pero si están usando su equipo y no utilizan bien algunas operaciones de arreglos, pues pueden incluso matar su computadora. Entonces, mucho cuidado, ¿vale? Yo voy a tratar de, bueno, no voy a tratar, siempre los códigos que les pase, pues no van a ser riesgosos, pero cuando estén haciendo sus prácticas, tengan mucho cuidado con las referencias y demás, ¿no? Ya iremos viendo todos esos conceptos poco a poquito. Vale. Entonces, pues bueno, todo esto es lo que acabo de explicar. Y pues ya yendo a términos del lenguaje, creo que sale muy chiquito todavía. Ya yendo a términos del lenguaje de programación, que en este caso es C, pues tenemos que declarar primero los arreglos. Entonces, para declararlo, tengo que indicar el tipo de los elementos junto con su longitud. ¿Cuál es la longitud? Pues el número de celdas que me va a abarcar el arreglo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero declarar un arreglo con 10 celdas, pues le digo, quiero que hagas un arreglo que almacene enteros, que se va a llamar A y que tenga 10 espacios de memoria, ¿no? Y pues aquí lo único que está haciendo la computadora es reservar el espacio de 10 celdas y que ya nadie lo pueda tocar para asignar variables, por ejemplo, ¿no?
pero pues ahí todavía no tiene valores. Entonces tengo varias maneras de llenar el arreglo con valores. La primera pues es poniéndole los valores de manera explícita, es decir, los encierro entre corchetes y pues ahí voy diciendo, ah, mira, quiero que almacenes estos 10 elementos, que va a ser el 0, el 2, el 4, etcétera, ¿no? Otra forma es irlo haciendo celda por celda, entonces le digo, mira, en la celda que tiene el índice 0, pon un 0. En la celda que tiene el índice 1, pon un 2, ¿no? Y así me puedo ir uno por uno. Y la última, pues, es auxiliarnos de nuestro buen amigo for, que todo el mundo ama usar for, yo sé. Y, pues, automáticamente hacerlo. ¿Por qué me conviene utilizar un for? Porque puedo utilizar la variable de control como un auxiliar, que pues se vaya incrementando en 1 y se detenga justamente, o que vaya recorriendo los valores posibles de los índices, ¿no? Por ejemplo, este arreglo que tiene 10 celdas, pues va a tener índices del 0 al 9. Entonces yo le puedo decir al for, ah, mira, quiero que inicialices la variable de control en 0, quiero que pues llegue hasta el 9, es decir, que i sea menor a 10, y en cada paso quiero que vayas incrementando en 1 la variable de control. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Mira, quiero que guardes en la celda i, ¿no? En la celda con el índice i, 2 por i. Entonces, la primera vez i vale 0, entonces en la celda 0, guarda 2 por 0. Luego en la celda 1, guarda 2 por 1. En la celda 2, guarda 2 por 2. Y así me voy sucesivamente hasta que llegue al 9, ¿no? Entonces, el 9 es el último valor que se asigna, y el 10, pues ya se sale del for, y ya terminé con mi arreglo lleno, ¿sale? Entonces, los for son muy utilizados cuando estamos utilizando arreglos, justamente porque cuando vimos estructuras de repetición, les decía, ¿no? Que los for siempre se utilizan cuando yo sé cuántas veces tengo que hacer mis repeticiones, ¿no? Y entonces, si yo sé de dónde a dónde van los índices de un arreglo, pues el for es muy adecuado para estar haciendo esto. Por supuesto, si tenemos arreglos muy chiquitos, pues yo les recomiendo que mejor utilicen una de estas formas. Si ya saben exactamente cuáles son los elementos y son poquitos, usen una de esas dos formas, ¿no? Para no estarse quebrando la cabeza con un for. Pero si ya tienen muchos elementos y se tienen que calcular con base a otras variables, pues mejor utilicen el for, no lo vayan a hacer a mano, ¿no? Por ahí hubo, en otro lugar donde di clases, había un caso muy conocido de un alumno que un profesor les dijo de broma, quiero que me llenen un arreglo con 1000 elementos, ¿no? Y les dijo, quiero que sea uno por uno, ¿no? Pero era un chiste, ¿no? Claro que el profesor nunca aclaró que era un chiste porque pues no era necesario, y entonces al día siguiente llegó el alumno con su código con 1000 líneas asignando uno por uno los elementos, y pues no, ¿no? O sea, no es el objetivo. La idea sería ahí utilizar un for. Entonces nunca vayan a hacer eso, porque número uno, les va a tomar un montón de tiempo para algo que no va a servir, y número dos, pues no es idóneo, ¿no? O sea, nunca hagan ese tipo de programas de línea por línea haciendo las cosas, porque pues se van a tardar muchísimo, ¿vale? Entonces, pues, bueno, espero que esa anécdota funcione de algo. Si no, pues ya, ahí quedará en el olvido. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo, que es pues ya utilizar los arreglos. Vamos a ver 3 códigos, vamos a ver qué hacen, y pues espero que con eso funcione para que recuerden sus clases de IT sobre este tema, que es de los más complicados de ese curso. Entonces, vamos a empezar viendo este programa, que lo que hace es, a mí me encantan las tablas de multiplicar como ejemplo, no sé por qué, pero básicamente lo que quiero hacer es que se inicialice el arreglo con las tablas de multiplicar del 0 al 9 y nos muestre los resultados en un formato amigable para el usuario, ¿no? Entonces vamos a ver el código directamente aquí. Más fácil. Ejemplo 3. ¿Cuál era? Creo que es esto. Creo que ya lo había subido. Bueno, vamos a reemplazar. Espero que no haya borrado nada importante. Tabla. Aquí está. Entonces, bueno. Tengo este código, lo voy a hacer un poco más chiquito para que se alcancen a ver los elementos. Ahí está. Entonces tengo este código, ¿no? No voy a pedirle data al usuario, únicamente quiero mostrar la tabla del 0 al 9, entonces pues ahí no necesito que el usuario me esté pasando los números. Siempre que el programa explícitamente les esté diciendo cuáles son las entradas, no le pidan nada al usuario, ¿no? Que el usuario únicamente ejecute el archivo.
Si el problema dice, quiero los números del 1 al 10, pónganlos ahí, ya sea con un for o algo, pero ya no se los piden al usuario. También otra cosa que luego preguntan en los exámenes para entrar a algún trabajo son ese tipo de preguntas, así como capciosas, ¿no? Así de, tengo un arreglo con los números del 1 al 10 desordenado. ¿Cómo lo ordeno? ¿No? ¿O cuál es el orden final del arreglo? Escribe un programa que me los ordene. Si tú ya sabes que los números son del 1 al 100, pues solo es un programa que devuelva los números ordenados del 1 al 100 y ya. No te tienes que complicar la vida buscando algoritmos de ordenamiento ni nada por el estilo. Son preguntas capciosas que luego nos ponen, entonces siempre hay que tener mucho cuidado con lo que nos están pidiendo en los programas, ¿va? Entonces, pues voy a crear mi tabla, ¿no? O sea, yo solo quería la tabla del 2, ¿no? Entonces, y me decía del 0 al 9. Entonces, ¿cuántos números voy a tener ahí? 10, ok. Entonces, voy a crear mi arreglo con 10 espacios, porque necesito 10 elementos. Primero voy a guardar la tabla o el 2 multiplicado por 0, entonces guardo el 2, luego el 1, luego el 4, y así sucesivamente, hasta que llegue al 18. Entonces, en este arreglo, yo ya tengo la tabla del 2. Yo ya sé que en la celda 0, si yo multiplico por 2, pues me da 0. En la celda 1, pues tengo el 2. En la celda 2, tengo el 4. En la celda 3, el 6, ¿no? Entonces ya tengo la tabla básicamente ahí guardada. Pero aquí lo que hice fue inicializar el arreglo con los elementos explícitamente, ¿vale? Por eso los estoy poniendo entre llaves, los estoy separando por comas y estoy terminando justamente con un punto y coma, porque solo es una instrucción. Entonces me decía parte del ejercicio o la actividad que mostráramos los resultados en un formato amigable para el usuario. Entonces, pues lo ideal sería que tengamos una tablita donde se aprecie muy bien por qué número estoy multiplicando el 2 y el resultado también. Entonces, esto lo puedo hacer con los especificadores de formato, que si no se acuerdan, pues vamos a repasarlos. Yo al especificador de formato le puedo poner espacios para que se acomode el texto mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy imprimiendo 2 elementos. Voy a imprimir una tabla, me la dibujo para que quede un poquito más claro qué quiero lograr con esto. Quiero una tabla que tenga aquí el elemento y aquí el valor. Entonces, si yo quiero saber cuánto es 2 por 0, pues aquí voy a imprimir un 0 y aquí voy a imprimir otro 0 porque 2 por 0 es 2. Después voy a poner un 1 y aquí el 2. Luego el 2 y aquí el 4, ¿no? Y así me voy hasta que llegue a completar todos los elementos, pero quiero que se acomode exactamente así en mi programa. Entonces necesito acomodar el texto para que en algún punto pues se rellenen estos valores y demás, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo primero que tengo que poner? Pues el texto elemento. Entonces ponemos el especificador de formato, porcentaje S, y ahí le digo, quiero que lo sustituyas por elemento. Y después quiero poner este valor, o este texto que dice valor, pero aquí quiero ponerle un montón de espacios. Una forma de hacer eso, pues es irle poniendo los espacios explícitamente, pero qué flojera, ¿no? Entonces, pues ahí hago mis cuentitas a mano y digo, pues lo puedo separar con 13 espacios, ¿no? Entonces pongo el especificador, le digo que quiero que ponga 13 espacios y que luego aparezca la cadena. ¿Qué cadena va a aparecer? Pues la cadena valor. Entonces, esta línea de código que tenemos aquí, lo único que está haciendo es dibujarme este encabezado, ¿no? Me está poniendo el elemento y el valor, ¿sale? Y después, pues necesito acomodar estos números. ¿Cómo los voy a acomodar? Pues necesito que me deje estos espacios primero, después que me deje otro número de espacios y después me ponga el valor. Entonces aquí en el for, lo voy a recorrer del 0 al 10 porque tengo 10 elementos, le voy a decir, ok, quiero que primero me dejes 8 espacios antes de poner cualquier número. ¿Por qué 8 espacios? Pues hice cuentas y aquí hay 8 letras, ¿no? 2, 4, 6, no eran 6. Pero bueno, igual creo que no cuenta por letras, entonces por ahí hice un cálculo a manita, pero aquí necesito que dejes 8 espacios, ¿no? Y después de estos 8 espacios quiero que pongas un número. Como voy a poner un número, pues le pongo el especificador de formato D. Después de que pintes ese número, quiero que me dejes otros 3 espacios y me pongas el segundo número, que sería este, ¿vale? Entonces, de esta manera, yo ya estoy distribuyendo los datos de manera un poquito más ordenada.
Pero ahora, ¿qué voy a imprimir o de dónde voy a sacar los valores? Ah, pues los tengo que sacar del arreglo. Entonces, cuando i valga 0, pues le pido a la tabla que me traiga el valor en su índice 0. Si la i vale 1, pues le pido a la tabla que me traiga el valor en el índice 1, y así me voy elemento por elemento imprimiendo, y de esta forma me va a imprimir el valor del índice y qué valor tiene almacenado a la tabla en ese índice, ¿sale? Vamos a ejecutarlo para que veamos qué hace. Tabla de los arreglos. Vamos. Y pues ya me está imprimiendo la tabla en este formato, ¿no? Lo importante no es tanto el formato, sino que vean cómo fui accediendo a los elementos. Nótese que el for va de 0 a 9, porque el 10 ya no lo alcanza a mostrar, y dijimos que el print primero ponía el valor del índice, y aquí es donde estamos viendo qué valores fue teniendo la i durante la iteración, y del lado derecho estamos poniendo el valor en ese índice, pero en la tabla. Entonces primero va y busca en la tabla el índice 0, que vemos que es este 0, el índice 1, que vemos que es este 2, luego el índice 3, digo el índice 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, y así sucesivamente, elemento por elemento, ¿sale? ¿Dudas con este programa? Dime, Yael. Entonces, esa parte del print solamente es la estructura, ¿verdad? Sí, el print únicamente le va diciendo como al texto cómo quiero que se vaya acomodando. ¿Sale? Ok, sí. Vale. ¿Alguna otra duda? De mi parte no, profe. Vale, muy bien. Ok, entonces, si no, me van diciendo después. Entonces, el siguiente código, ahora, pues vamos a hacer exactamente el mismo programa, pero en lugar de inicializar estos elementos explícitamente, vamos a inicializarlos con un for. Nada más que ya no me acuerdo si sí lo cargué, no. Hubiera subido todos de una vez. Este y este. Entonces ahora, este programa hace exactamente lo mismo, si se dan cuenta, aquí el print y el for están estructurados igualito, no les cambié nada, lo único que cambia es la declaración y la inicialización, ¿no? Aquí primero declaré la tabla, y después le dije quiero que automáticamente llenes los elementos del arreglo. ¿Cómo quiero que los llenes? Pues multiplicando por 2 cada índice, ¿no? Si el índice vale 0, pues guárdame un 0, si el índice vale 1, guárdame un 2. Si el índice vale 2, guárdame un 4, y así sucesivamente. Es lo único que cambia. Entonces, ustedes pueden inicializar el arreglo explícitamente como en el ejemplo pasado, o automáticamente con un for. Pero, pues el resultado va a terminar siendo el mismo. Vamos a compilarlo y ejecutarlo. Un 2, un 2, y si lo ejecutamos, me está trayendo exactamente la misma tabla, lo único que cambié fue la forma de inicializar. Entonces, for siempre va a ser nuestro amigo cuando estemos utilizando arreglos, ¿no? Ya que repasemos, en caso de que ya lo hayan visto, o si no lo vieron, ya que veamos matrices, pues vamos a necesitar dos for, uno anidado, ¿no? Entonces, pues eso ya lo veremos en la próxima semana, ¿va? Y el último programita que quería ver aquí es, ok, ahora tengo los elementos de un arreglo, quiero que me los sumes. Entonces, si quiero que lo sume, necesito iterar sobre el arreglo. Ahí no lo podría hacer también entrada por entrada, pero insisto, eso es muy tedioso y no es una buena práctica, ¿vale? Siempre, si pueden hacer algo con un for, háganlo con un for. Entonces, déjenme abrir ese código. Entonces, este programa, pues me dice, mira, tú tienes una tabla con 10 elementos, que pues, son del 0 al 9, y necesito que calcules su suma. Entonces, una manera de sumarlo, pues es auxiliarme de un for, que vaya entrada por entrada y diga, ok, en la entrada 0 tenía un 0, lo guardo, después en la entrada 1 tengo un 1, pues al 0 que ya tenía guardado le sumo un 1, luego a lo que ya llevaba le sumo un 2, luego un 3, luego un 4, ¿no? Entonces voy a ir acumulando los números que voy encontrando. Entonces eso lo puedo hacer con una variable que se llame suma, y la inicializo en 0 para que, pues la primera vez no he leído ningún número, pues que tenga el 0.
Y ya a partir de ahí, pues le digo, mira, suma, quiero que ahora agregue lo que tiene la tabla en el índice i. Como el for va de 0 a 9, pues me va a tomar el índice 0, y entonces 0 más 0 es 0. Luego me va a tomar el índice 1, entonces 0 más 1 es 1. Luego me va a tomar el que sigue, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 4, 5 más 4 es 9, y así sucesivamente, ¿no? Espero haberlo dicho bien, pero básicamente va a ir acumulando por partes. Aquí solo conoce el 0, aquí ya conoce el 1, aquí ya el 3, luego el 6, luego 10, 15, y así sucesivamente, hasta que nos imprime. Creo que daba 45, ya no me acuerdo. Pero pues vamos a ejecutarlo para ver cómo lo fue haciendo. Dice la suma de los elementos es 45. Entonces nótese que aquí no lo usé para inicializar el arreglo, pero lo usé para operar con los elementos que estaban ahí guardados. ¿Y de qué me sirve hacerlo con un for en vez de hacerlo explícitamente? Pues si yo aquí le añado más elementos al arreglo, pues nada más le cambio las dimensiones al for, y pues el programa sigue funcionando exactamente igual. Siempre que hagan un programa, piénsenlo lo más general posible, ¿no? Así de a futuro, si me cambian la entrada, pues ¿qué puedo hacer para que me cueste menos modificarlo, ¿no? Esa es una decisión muy importante, porque si mi código va a estar cambie, pues esto a veces pues no sale a la primera, ¿sale? Entonces, siempre imagínense, por ahí había un lema de que programen como si el peor programador del mundo les fuera a preguntar después sobre su código, que a veces el peor programador del mundo se considera que es uno mismo, porque si pasan 5 meses y abren un código, ya ni se acuerdan qué quiso hacer su yo del pasado, ¿no? Entonces, siempre programen como si así una persona súper exigente les vaya a evaluar el código, ¿va? Entonces, bueno, ¿dudas con cómo se iteran los arreglos, cómo se inicializan? ¿Todo bien? Todo bien. Sale. Entonces vamos a hacer una última actividad, ya nos quedan poquitos minutos, entonces lo vamos a hacer lo más rápido posible, pero si algo no queda claro, me detienen en ese momento, ¿va? Entonces esta actividad la quería hacer con más calma, porque pues sí es importante, y vamos a utilizar los arreglos para construir histogramas. Ahorita si no lo acabamos, lo retomamos en otra clase, o les mando el código y lo vamos checando, ¿no? O incluso, bueno, no les digo. Entonces vamos a checar. Entonces el problema de esta actividad me dice, mira, en una escuela se hizo una encuesta sobre la calidad de comida que provee su comedor, ¿no? Y pues a cada persona le dijeron, ¿qué opinas de la calidad de la comida? Y la respuesta tenía que ser un número entre el 1 y el 10, ¿no? Entonces, si la persona me decía 1, pues significaba que la comida sabía horrible y entonces era mala. Y si nos ponían un 10, pues significaba que la comida era deliciosa, que había limpieza y demás, entonces le poníamos un 10. Y entonces, después de entrevistar a todas estas personas, pues obtuvieron estos resultados, ¿no? Que son estos números que tenemos aquí guardados. Entonces, dados estos números, es decir, ya no los tengo que recabar porque ya los tengo, quiero escribir un programa que cuente el número de respuestas de cada tipo y que después me pinte un histograma. Ahorita revisamos el concepto de histograma y que nos muestre visualmente ese número de respuestas. Entonces, puedo hacer un programa que haga directamente eso, ya creando el arreglo con estos valores definidos. Entonces, vamos a crear el archivo. Voy a poner esto no lo debería de hacer, pero me voy a saltar el diseño porque ya no nos va a dar tiempo. Pero pues les voy a ir preguntando conforme vaya escribiendo, ¿no? Entonces, cuestionario, .c. Déjenme abrir aquí mi código para que sea más rápido. Para que ustedes no lo vean. Está, ¿no? Entonces necesito pues escribir el programa primero que nada, ¿no? O sea, pues a ver qué voy a hacer. Como voy a imprimir, pues necesito pedirle la biblioteca stdio. Y después necesito declarar mi main, ¿no?
Lo podemos modularizar, pero para más rápido vamos a hacerlo en el main y ya después lo modularizamos. Entonces, tengo mis respuestas. Entonces, primero necesito calcular o guardar en algún arreglo, pues, todos estos valores. Entonces, los voy a copiar y pegar para que pues, tengamos esos valores tal cual y los voy a agregar en un arreglo, ¿no? Como estas fueron las respuestas de una encuesta, pues le puedo poner a la variable respuestas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para inicializar el arreglo con estos elementos explícitamente? ¿Qué sintaxis tengo que poner aquí? El número. Las llaves. Las llaves, muy bien. Entonces pongo las llaves, después pongo los elementos, que ya ni se alcanzan a ver. Pero faltaría colocar que es un arreglo, ¿no? Exacto, nos falta también decir la dimensión del arreglo. Si yo no le pongo la dimensión, C lo infiere automáticamente por nosotros, pero pues eso no es algo muy idóneo, ¿no? Siempre tenemos que tener presente cuántos elementos tenemos. Entonces, para que no haya problemas, le vamos a poner que son 40 elementos ya directamente para que C no lo infiera por nosotros. De hecho, tiene un límite, ¿no? O sea, no puede inferir así de, si le ponen 1.000.000, no va a inferir automáticamente el tamaño, ¿no? Entonces, siempre que podamos ayudarle al compilador de alguna manera, háganlo, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos las respuestas. Ok, entonces ya tengo las respuestas. Ahora necesito, de alguna manera, saber cuántas respuestas hubo de cada tipo, es decir, cuántos unos hubo, cuántos dos hubo, cuántos tres, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, ¿dónde lo podría guardar? En otro arreglo que fuera del 1 al 10. Exactamente, entonces necesito otro arreglo, que, digamos, llamémosle conteos, que pues va a tener 10 elementos porque va del 1 al 10, y pues ahorita todavía no sé cuántos son porque lo tengo que contar manualmente, entonces vamos a inicializarlo con sus 10 ceros, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces hasta ahorita ya tengo dos tablas, ¿no? Una que tiene todas las respuestas y una que tiene los conteos por cada tipo de respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora? Utilizar un for para comparar los dos arreglos. Exacto, ¿no? Entonces voy a utilizar un for que va a ir recorriendo esto. Entonces, si yo encuentro un 1, ¿qué celda del arreglo conteos tengo que actualizar? La de conteos. El primero. El primero, ¿no? Entonces, si yo quiero contar un elemento que tenga 1, tengo que actualizar la celda 0. Si encuentro un 2, tengo que actualizar la celda 1. Entonces, siempre voy a actualizar la celda anterior, ¿vale? Eso ténganlo en mente. ¿Y de dónde a dónde va a ir mi for? Al 9. Al 9, es decir, al 10. Y luego, ¿qué arreglo debería llevar el control del conteo? Respuesta, ¿verdad? Respuestas. Entonces, más bien, en lugar de contar del 0 al 9, ¿de dónde a dónde debería contar? ¿Al 40? Al 40, porque voy a ir recorriendo este arreglo y modificando este otro, ¿sale? Entonces le ponemos 40. ¿Y luego qué voy a hacer? Colocar otro for, pero para el conteo. Ok, ¿y eso qué me va a actualizar? ¿O qué hago? Entonces voy recorriendo uno por uno los elementos. Si el elemento es un 1, ¿qué hago? Ah, ok. Que lo guarde, ¿no? ¿Cómo? Que lo Que hablaron almacene. como 3 personas. Ahora ya nadie quiere decirlo. Que lo almacene en otra variable. Ok, entonces vamos a tomar, a guardar en conteos. ¿Pero conteos de quién? Conteos 10. Conteos de I, ¿no? Conteo de I. Y, pero acuérdense que I va como un número desfasado, ¿no? Es decir, el primer número es 0 y aquí voy a guardar los unos. Entonces, más bien sería conteos de I menos 1. ¿Sí? Y de hecho no es de I tal cual. O sea, si yo encuentro un 1, quiero que se guarde en la celda 0. Si encuentro un 2, quiero que se guarde en la celda 1. Si encuentro un 6, quiero que se guarde en la 5. Entonces, realmente, ¿quién me está dando el índice?
La I no, ¿no? La I solo me está ayudando a iterar. La celda, ¿no? La celda, el valor que está en la celda de respuestas. Entonces, mejor primero calculo en qué celda de conteos tengo que guardar. Entonces, vamos a obtener el valor. Y le voy a decir, quiero que el valor sea respuestas de I. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En conteos de valor -1, ¿qué voy a guardar? Por ejemplo, aquí ya leí el 1 y vi que en conteos de 0 tengo un 0. ¿Qué tengo que hacerle a esa celda? Incrementar, ¿no? Incrementarla, la tengo que sumar en un 1. Entonces, pues puedo usar un operador. Írselo sumando. Exacto, ¿no? Entonces, el valor en esa celda ahora tiene un 1. ¿Sí? Bueno, va a tener un número más. ¿Eso qué significa? Ah, pues mira, en respuestas encontré un 1 y pues te incremento esta celda en 1. Después voy al siguiente valor, es un 2. Ah, ok, entonces en conteos de la celda 1, pues te agrego un 1 porque ya encontré otro 2. Y así me voy sucesivamente. Entonces, con esto lo que estoy haciendo es calculando las frecuencias. ¿Vale? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya nada más tengo que pintar el Es histograma, imprimir, ¿no? ¿Qué es ¿no? un histograma? ¿Alguien sabe? Como una gráfica. Una gráfica, ¿no? Entonces se tiene que ver más o menos así. Vamos a suponer que yo tengo así una tablita chiquita, tengo, mira, de la calificación 1 tengo 5 votos, de la calificación 2 tengo 6 votos. Entonces el histograma, digo, aquí va a tener más, se pinta más o menos de esta forma, ¿no? Yo digo, de 1, ¿cuánto tienes? Pues 5. Entonces le pongo cosas de tamaño 5. Del 2, ¿cuánto tienes? Pues le pongo cosas de tamaño 6. Y así me voy sucesivamente, ¿no? Evidentemente esto no lo voy a poder hacer en un programa tan fácil porque pues no lo puedo poner en forma de tablita. Entonces vamos a hacerlo un poquito más simple. Vamos a poner primero en la calificación y después voy a poner tantos asteriscos como votos tenga la tabla de conteos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pintaría 5 asteriscos. ¿Sí? Entonces vamos a medio inicializar ese código y si quieren, luego lo terminamos. Entonces vamos a construir ahora el histograma. ¿Quién va a llevar ahora el control del for? Puede ser el mismo I. Pero ¿qué arreglo voy a recorrer ahora? El de conteos. El de conteos, exacto. Entonces, ¿de dónde a dónde va el for? De I a 10. A 10, ¿no? Sí, porque conteos solo tiene 10 celdas. Y más. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? En cada iteración? Pues tengo que ver cuántos numeritos tengo aquí y con base en eso imprimir pues, tantos asteriscos, ¿no? Entonces, aquí hay que poner el encabezado de la tabla, como lo hicimos hace ratito. Y hay que darle espacios. Ahorita lo voy a poner así, pero después lo podemos corregir. Entonces, primero vamos a poner votos, no, respuesta, y después votos, ¿no? Entonces, ¿quién me va a dar la respuesta? Pues el índice del arreglo, ¿no? Por ejemplo, si estoy en el índice 0, ahí estoy, ya dijimos que ahí estoy guardando los votos de tipo 1, ¿no? En la celda 1, los de tipo 2. Entonces, ¿qué tendría que imprimir? ¿Ahí o aquí? Ya los perdí. Creo que ya los perdí. Ok, si quieren vamos a dejarlo así pendiente hasta ahorita para que lo razonen con más calmita. Y punto extra. El primero que me mande este programa terminado. Le subo un punto en su práctica 1. ¿Por qué medio, profesor? Mándenmelo a mi correo, ¿va? ¿Este código, profesor, lo va a compartir por su página, a través de su página? Sí, si no aquí, mira, les paso la liga de una vez.
Si ustedes la abren, ahí pueden ver el código tal cual. ¿Sí? Sí, ahorita se los paso por Telegram también. ¿Va? Entonces, Ok, profesor. dime. ¿No? No, que sí. Ok, perfecto. Entonces, acaben eso si lo quieren terminar, si no, los retomamos la próxima clase. Y aquí en esta sección, como siempre, ya les puse algunos ejercicios para que sigan practicando, ¿no? Entonces ahí chéquenlos, si se atoran con alguno me dicen y lo podemos revisar también. Y rápidamente, antes de que, bueno, ya acabó la clase, pero rápidamente, ya subí la práctica 1, les comentaba al inicio. La práctica consiste en que hagan un pequeño programita que trabaje con matrices, y no me refiero a matrices de arreglos, me refiero a matrices del mundo de las matemáticas, ¿no? Entonces tienen que hacer un programa, si quieren lo platicamos también con más calmita después, que ejecuta estas operaciones, ¿no? O sea, al usuario le vamos a pedir los datos de dos matrices, lo tienen que guardar, puede ser en variables, no tienen que usar arreglos necesariamente. Si les adelanto que si usan arreglos se van a estar complicando mucho, entonces usan variables, aquí no se preocupen todavía por arreglos, después lo mejoramos. Y tiene que contestar estas operaciones, ¿no? Entonces le tienen que mostrar este menú al usuario y pues que se mantenga en ejecución mientras el usuario no nos diga salir, ¿sale? Entonces aquí vienen todas las instrucciones, tienen que entregar el diseño, esa sería la primera parte de la práctica, y la segunda parte es que lo implementen. Entonces lean bien los ejercicios, si salen dudas de algo que no entienden que tiene que hacer, me van diciendo de una vez para que no nos estemos entendiendo mal. Y algo que quiero que le pongan mucha atención es a la parte de entrega. Tienen que subir únicamente estos dos archivos con ese nombre, ¿sale? Si no me suben esos archivos o me suben otra cosa, no la voy a revisar. No porque no lo quiera revisar, sino porque son muchísimos y necesito, pues, que sea esto más rápido posible, ¿sale? La hora máxima de entrega, aquí se las estoy poniendo. Y la entrega va a ser por este formulario, ¿vale? Aquí ya les puse la liga y no las voy a aceptar por correo porque nuevamente son muchos y se me van a perder, ¿no? Entonces aquí suben la práctica, aquí en el formulario, tienen que poner su correo, su matrícula, su nombre, aquí suben el archivo de diseño y aquí suben el programa y listo, ¿no? Yo les envío su calificación, como les mandé el cuestionario. Ya vi que no les estoy compartiendo la puntuación, ya lo configuré. Entonces así ya van a poder tener también la puntuación para que sepan qué tuvieron mal, ¿va? Entonces, ¿dudas? Cada vez que A ver, ¿quieren levantar la mano porque están hablando todos? A ver, alguien levante la mano. Ok, dime, Cristian. En esa práctica no es necesario usar funciones. Funciones sí, ¿no? De hecho, ¿Sí? el ejercicio empieza diciendo que hagan un diseño modular, ¿va? Ok. Vale. Profesor, Gerardo. también se puede... Ah, perdón. ¿Quién habló? Bueno, Gerardo. Levanten la mano, por favor. Cada vez que hace otra vez el menú, ¿se tiene que volver a pedir la matriz? Bueno, los números. Sí. ¿O trabaja con las mismas? No, cada que se vuelva a repetir el menú, que les vuelva a pedir las matrices. Ok. Va. Y ahora sí, Edgar. ¿Podemos usar todo lo que ya sabemos, profesor? Es decir, ¿podemos utilizar apuntadores si queremos también? Apuntadores todavía no. Todo lo, digamos, acótenlo a IP sin arreglos, ¿va? Ok. O sea, pueden usar estructuras de control, de repetición, de decisión, funciones, pero arreglos no, ¿va? De acuerdo, profesor, sí. Okay. ¿Y el asunto del correo para el punto extra, profesor, algo en particular? No, como solo van a ser poquitos, ahí ponle el asunto que tú quieras, ponle punto extra de la materia o algo así, ¿va? Gracias, profesor. Vale. Entonces, si no tienen más dudas, continuamos el lunes y cualquier cosa, ahí ando por Telegram, ¿vale? Cuídense mucho. Gracias, profesor. Sí. Gracias. Gracias. Profe. Cuídense.